Bienvenidos al segmento Con Salud, donde vamos a hablar de un tema muy particular. En esta temporada muchos van de viaje fuera del país y pueden adquirir algún tipo de hongos en los pies. Ni que se diga en los espacios públicos, en los condominios, en las piscinas acá en Santa Cruz, o de pronto en algún lugar donde pueda contraer algún tipo de infección en los pies. Hoy están con nosotros una pareja de esposos, de un centro especializado justamente en el tratamiento de este tipo de patologías, podopié. Nils Soria, a quien doy la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. De igual manera está con nosotros su esposa, Tatiana Rivero, podóloga, quien también nos va a hablar de uno de los elementos tan importantes que de pronto la gente no lo conoce con su nombre como tal, que es la onicomicosis. ¿Cómo está? Buenas tardes. O buenos días. ¿Cómo está? Buen día, buen día. Es un tema tan simple, ¿no? Porque las lesiones micóticas pues se pueden curar muy fácil, son difíciles de terminar pero fáciles de tratar, ¿no es cierto? Pero que, como dijiste al principio, en otros países, en países vecinos, tú no puedes entrar a un balneario, a un sauna, a ningún lado si no te revisan lo que es piel y uñas, ¿no es cierto? Hay un control tan estricto por el tema de las contaminaciones. Claro. Es más, familia entera es revisada para entrar a un balneario y bueno, las lesiones micóticas son muy comunes. Lamentablemente en Bolivia estamos en un lugar con climas muy trópicos, el ambiente muy abafado, ¿no es cierto? Entonces, es tan común las lesiones micóticas, la población casi toda carece de las enfermedades micóticas, que son al final unas infecciones, pues no son infecciones que no nos pueden producir daño mientras no son crónicas, mientras no afectan en sangre, mientras no afectan órganos, mientras no afectan y solamente están en nuestras uñas. Entonces la podología es un área la cual trata esas enfermedades, que es, como les dije, la onicomicosis, que es una infección fúngica, ¿no es cierto?, que tiene levaduras, es creada por molios, demasiada dermatofitosis, entonces son fáciles de tratar y por eso Podopié está presente aquí para decirles y comentarles que nosotros tenemos todos los tratamientos. Bueno, vamos a empezar poniéndonos en contexto. Entonces, doctor, ¿qué es la podología? Bueno, la podología es una rama de la medicina en el área técnica que se dedica a diagnosticar, a cuidar y a prevenir todas las afecciones relativas al pie en general. Comúnmente no tenemos la cultura en el país de la visita al podólogo porque conocemos muy poco y también es bueno y es menester, digamos, hacer hincapié de que en nuestro país no tenemos esa profesión en el área de medicina para estudiarla. Entonces, los que estudiamos podología tenemos que salir fuera del país, a países vecinos, donde hay a nivel técnico y a nivel licenciatura. Entonces la podología se estudia por fuera y obviamente hacemos en la parte de la medicina una profundización en el estudio de todo lo que es extremidades inferiores, ¿no? Y más aún con todas las patologías del pie, ¿no? Entonces el podólogo es el profesional que nos brinda toda la parte preventiva, correctiva, para todas las afecciones del pie, ¿no? Bien, para la gente que nos está escuchando en la podología, que como tenemos una costumbre, si para nosotros mismos en la salud a nivel general no vamos al médico hasta que nos duele algo, hasta que tenemos una carie al dentista o cuando realmente no soportamos el dolor y tenemos que acudir a un especialista, deberíamos acudir cada cierto tiempo también a verificar que nuestros pies no estén generando algún tipo de infección. Por otro lado, quiero invitarles a la gente que participe. Si tienen alguna duda, si usted ha sufrido de algún problema, alguna infección en los pies, nos puede escribir al 721-22-122, es el WhatsApp de la radio. Le vamos a pasar la entrevista o la consulta
a nuestros entrevistados para que ellos puedan referirse al tema que usted solicita. Así que con gusto nos pueden mandar un mensaje de audio o un mensaje de texto. Doctora, ¿qué son las afecciones o qué afecciones son las más comunes que ustedes como especialistas han podido detectar, sobre todo en Santa Cruz? Y bueno, nosotros vemos los casos que diariamente entran, que los pacientes no pueden caminar, por ejemplo, los deportistas son las callosidades, ¿no? Las personas que tienen problemas de pisada, también las callosidades. Ahora, lo crónico que nos ingresa diariamente son las onicocriptosis, los uñeros, las onicomicosis, que todo el mundo tiene la vergüenza de tener hongos, pues es algo que lidiamos en Santa Cruz. Todo el mundo tiene levaduras, queramos o no, tenemos internamente debajo de las uñas, nosotras las mujeres que todo el tiempo estamos haciéndonos las uñas, pintándonos las uñas. ¿Quién dice que después de tomar baño nos secamos las uñitas debajo? Entonces estamos en un lugar trópico, mucha calor, mucha humedad, entonces es ahí donde se regeneran las bacterias. Tenemos también muchos casos de papiloma y miren, han ingresado los niños al colegio de un curso. Si algún niño tiene una verruguita, 5, 4, cuando estamos con las defensas bajitas, vamos a contraer el papiloma, que es el VPH, ¿no? Las verruguitas. Entonces, estamos en constante atendimiento de papilomas por el tipo de contagio, ¿no? Y hongos. Diariamente el tema que más ingresa es hongos, papiloma y uñeritos. Bien. Doctor, ¿los hongos solamente salen en los pies o de pronto puedo tener algún tipo de hongos en las manos también? En realidad, la onicomicosis y los hongos en general pueden hasta salirnos en la piel, ¿no? Pero lo más común y lo que tratamos los podólogos son los hongos de las uñas de los pies y también vemos los hongos en las uñas de las manos. ¿Cuál es la diferencia? Que, como comentaba aquí mi colega, es muy común porque vivimos en una zona trópica, vivimos bajo calor, humedad, y esa calor y la humedad son las que auspician la proliferación de los hongos en nuestros zapatos. Como me preguntaba, en las manos también, y comúnmente las personas que utilizan bastante agua, las personas que lavan ropa, las personas que utilizan químicos y están con las manos constantemente mojadas, son las que tienen o son más propensas a tenerlos también en las manos. Sin embargo, también son las más propensas a que cueste que justamente sane o curemos la onicomicosis en las manos, justamente por el trabajo que hace. Entonces, nos puede salir los hongos en los pies, que es lo más común, pero también nos salen las manos y tratamos ambas patologías en la podología. Bien. Nos están llegando, doctora, algunas consultas. Una de ellas dice la señora Alejandra que a su niña se le está pelando, o sea, se le está saliendo la pielcita de la planta de los pies. Ella consulta a qué se puede deber. ¿Será que porque cambié el desinfectante de pisos, de pronto hay una reacción, o puede tratarse de algún tipo de hongos para llevarlo inmediatamente a un especialista? Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida siempre a Podopié. Comentarte que tu hijita de repente sí tuvo una dermatitis por contacto, que de repente que usaste algún detergente, algún químico que le ocasionó una reacción dérmica. Y bueno, también comentar de Alejandra que tenemos el uso del zapato cerrado, el uso de la sandalita, y si ella su piecito suda, tú te vas a dar cuenta. Por más que tú tengas una asepsia impecable con la niña, de repente ella suda. Entonces los zapatitos le creemos el hábito de ponerlos siempre, airearlos. No olvidemos, Alejandra, que los hongos están en lo caliente, húmedo y oscuro, son los zapatitos. Entonces, de repente está iniciando con un piecito de atleta, le puedes preguntar si le pica, si le arde alguna parte, si tiene alguna manchita roja, algún puntito con una agüita, porque si te hablo de eritemas, eczemas, quizás, Alejandra, no me vas a entender, pero si tú gustas pasar una foto luego a las líneas telefónicas, te puedo ayudar para decirte si es una dermatitis, si está presentando un pie de atleta, que es lo más común, Alejandra, por el hecho de que los piecitos sudan, y basta tener 2-3 horas el piecito en el zapatito, ya da para que el paciente esté sudando, y ahí se crean, como te dije,
los honguitos. Los honguitos son fáciles de aparecer en cualquier lugar, peor los mohos, ¿no? Entonces, podemos ayudarte simplemente que nos escribas y te podemos responder y te recomendamos alguna cremita que ya sea antimicótica, si es el caso, o alguna cremita para desinflamar, si es el caso de que le pillamos alguna lesión en los piecitos, Ale. Bien, voy a hacerles una pregunta a los dos, al doctor y a la doctora. En los niños, ¿qué es lo más frecuente? Obviamente me imagino que, ¿cuáles son los que más van a sus consultas? ¿Adultos? Todos. Todos. Bueno, me imagino que los niños, por la particularidad de los niños, yo tengo un niño especial además, él no soporta los zapatos y anda sin zapatos por toda la... Entonces está expuesto a ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes en los niños? Bueno, cuando me hiciste el comentario del niño, amo que estén sin zapatos, amo que estén con los piecitos en el piso, por el mismo hecho de las defensas. La inmunidad empieza también por, hasta el desestresarte en los pies, ¿no? Pero sí, como te comenté, el tema más frecuente en los niños que nos llega, uno, es porque ellos agarran los cortopunzantes. Dos, ellos no les avisan a los papás que están con una lesión. Y tres, lo que es el papiloma. Increíble. En la población, hasta los 15 años, tenemos muchos niños contagiados con papiloma y después de los 40 a la edad adulta, ¿no es cierto? Entonces, el tema más común en niños, más que hongos, porque los papás contagiamos a los niños. No nos olvidemos que somos los papás los que contagiamos, porque no tenemos materiales para cada uno en casa, ¿no es cierto? Pero el tema de mayor frecuencia, no olvidemos que los niños es como que están en un concierto cuando están en el recreo. Es lo mismo que un adulto esté en un gimnasio. No olvidemos que donde más nos contaminamos es donde hay multitud de gente. Salen los niños de un curso, del otro curso, agarrar un espacio donde hicieron alguna gimnasia y tocaron, sudaron, es ahí donde se contagia. Es más, hasta la escabiosis nos contagiamos de solo el tacto de algún equipo que fue ocupado por otro y dejó la sudoración, ¿no es cierto? Entonces los niños están siempre más afectados con el tema de los virus y no, como te dije, el papiloma, las verruguitas. Bien. Entonces, en resumen, para que tengamos claro cuáles son las patologías más comunes en los niños. Okay. Y no solamente en los niños, ¿no? En casi todos, como indicaba, los famosos uñeros. Comúnmente un niño menos de 10 años no debería cortarse las uñas él. Exacto. No debería agarrar el corta uñas o los alicates que hay en la casa. Eso lo debería hacer el papá o la mamá o un adulto que le corte. ¿Por qué? Porque el niño no sabe cómo utilizarlo, el alicate o el corta uñas. Entonces es muy probable que a raíz de ese mal uso tengamos un uñero. Es lo más probable. Sin embargo, eso no significa que el adulto lo sabe hacer, porque no tampoco hacemos buen uso del alicate ni del corta uñas nosotros los adultos. Es más, es hasta incómodo a veces cortarse las uñas de los pies, ¿no? Comúnmente a veces entre familia le decimos a la esposa o a la pareja que ella nos corte las uñas, ¿no? Y eso sucede que también que no se sabe utilizar bien el instrumento y de ahí también no saben los famosos uñeros, tanto niños como adultos. Bien. Y también la onicomicosis, ¿no? Tenemos el mismo corta uña y lo utiliza toda la familia, y va pasando el hongo de un pie a otro pie por el mal uso de ese instrumento. En realidad, el corta uña es un instrumento personal, al igual que el cepillo de diente, y también como lo debería hacer el peine, porque traspasamos sin querer a veces bacterias, virus, hongos de un instrumento a otro, ¿no? Es más, yo hasta un poco profundizaría más, hasta los lápiz labiales las mujeres traspasan. ¿No? El herpes. Ahí el herpes, que lo traspasamos de un lápiz labial a otra, que te presto mi lápiz labial, dice, y de ahí nace también otro tipo de afección. Entonces, el hongo también lo podemos traspasar hasta en los calcetines, ¿no? Nos prestamos los calcetines en la casa, utiliza el mismo calcetín en los hermanos, y por ahí también hay una infección. Y la verruga plantar, la famosa, el papiloma, que nosotros a veces mal hablamos y decimos tenemos un ojo de pollo, dice muchas veces las personas, y creen que eso es sacándoselo, que sabemos que la abuelita nos enseñó que con un hilito, bueno, montoneras de formas muy típicas de según nuestros abuelos de sacarlo. Y lo más recomendable en estas afecciones que son más comunes, tanto el papiloma, tanto la onicomicosis y la onicocriptosis, que es el uñero,
es ir a visitar al especialista, ¿no? Bien. A propósito del uñero, tengo una consulta que me la pasaron. Dice la señora Mariana, ¿es recomendable cortar las uñas rectas o en curva? En el curva de dedo. Le vamos a responder al borde de la pausa y vamos a entrar a hablar de la omiconicosis también cuando volvamos a la pausa, ¿ok? 10 de la mañana con 19 minutos. Enseguida continuamos con nuestros especialistas, hoy hablando de podología. Ya volvemos. Bien, volvemos para hablar con dos podólogos de mucha experiencia en nuestro medio y que además tienen un centro donde trabajan todo el tiempo con distintos casos. Es por eso que hoy están invitados para hablarnos de cuáles son las afecciones que más tiene la población en su conjunto, afecciones que de pronto nosotros podemos evitar, tratar y lo más importante, acudir a un especialista, porque no podemos ir a la farmacia todo el tiempo creyendo que ellos van a solucionar el problema. De pronto sí, pero hay infecciones, patologías que necesitan un tratamiento especial. Entonces siempre está bueno ir al especialista, el especialista le recomendará algún producto y ahí sí va a la farmacia. A ver, doctor, ¿cómo hay que cortar las uñas? Preguntaba la señora Mariana. ¿De manera curva, como el dedo, una curva, o de manera recta, en los pies? ¿Cuál es la recomendación? Bueno, en realidad la uña tiene que cortarse de forma recta, pero el cortarla de forma recta totalmente puede generar que en las bordas laterales eso de esta forma horizontal que hemos cortado pueda empezar a molestar a los costados. Entonces, es lo correcto es cortar de forma recta y en las pequeñas esquinas sacarle las puntitas. Las puntitas. Las puntitas. En realidad el corte debería ser recto, y un las poquito puntitas. las puntitas. Ahora, ¿qué pasa si nosotros cortamos totalmente curvo, que es lo que estamos acostumbrados a hacer? Entonces, al cortar totalmente curvo, en esta esquina dejamos una puntita. Y esa puntita es la que se encarna y empieza a molestar las bordas laterales y lo que produce el famoso uñero. Bueno, y ahí podríamos explayarnos mucho más con las inflamaciones y las molestias que ocasionan el uñero, que en los niños es muy común, ¿no? En los bebés recién nacidos ya no se saben cortar las uñas. Claro. Y ahí le cortamos mal la uña y tenemos unos dedos así inflamados, que en el centro vemos aquí mi colega, la especialista en ese tema con los bebés y los niños, y vemos cómo esos papás sufren y los niños también por el mal corte de uña. Bien, perfecto. ¿Usted qué podría recomendar sobre la onicomicosis? Es una afección que están expuestos absolutamente todos, porque algo que mencionaban fuera de micrófonos era que en algunos países exigen tener una salud de los pies en perfectas condiciones para evitar contagios. Pero acá usted va a una piscina pública y no pasa absolutamente nada, ni que se diga de los saunas. El sauna no le revisa los pies y es, creo que, un lugar donde van muchos hombres, muchas mujeres y están expuestos a esto. Oye, comentarte que, bueno, empecemos porque podología no hay en Bolivia, ¿no es cierto? Y esta especialidad se está abriendo poco a poco y la gente se está concientizando a que dicen, bueno, escuchen la radio, voy a ir al centro y bueno, cuando ven están todas sus uñas tomadas. Comentarte que, por ejemplo, yo en Brasil para entrar con mi cuñado, que es brasilero, entrar a un lugar como un Aqualán acá, para adquirir la tarjeta tenía que ser evaluados dermatológicamente para ver si no tenías una pitiriasis, una enfermedad ya sea en piel cualquiera, ¿no es cierto? Es más, hasta el acné, tú lo sabes. Entonces, imagínate para entrar a una piscina que el médico que te evaluó permita que una persona entre con lesiones micóticas. Imagina la cantidad de contagios que tenemos. Y la gente que tiene la enfermedad, porque es una infección, se asusta. Pero cuando nosotros hacemos un tratamiento adecuado, te prometo que avanzamos, damos una estética que tú no tienes idea del cambio. Los pacientes, hasta emocionalmente, pues se ve el cambio, ¿no? Porque el paciente primero no te usa una chinela. Nos da la gana de estar un fin de semana de chinela y la gente esconde las uñas. Entonces, aquí en Bolivia todavía no tenemos la cultura de visitar un podólogo, que es el profesional adecuado para el tratamiento de todas afecciones en las extremidades. Entonces, sí, la gente, lo primero que
que pasa, los pacientes cuando entran en confianza con uno, Tatiana, yo no mostraba mis pies, Tatiana, yo no puedo ir a un lugar con un chico porque estoy sin una uña, Tatiana, tengo que ponerme una uña acrílica, Tatiana, o sea, todo mundo pasa y la verdad las lesiones micóticas son pues constantes. Otro tema que estamos viendo mucho, que lanzan una crema que libérate de hongos por tal cosa. Díganme los que han comprado las cremas a través de la tele o medios de comunicación porque una empresa pagó su producto, si terminaron sus lesiones micóticas. Yo quiero que alguien escriba y me diga, yo usé tal producto y terminé mi lesión micótica. Nosotros tenemos que saber, si tenemos una lesión micótica, un hongo, tenemos que saber qué es lo que tenemos a través de un cultivo. Okay. Mucha gente te va a decir, no, yo fui al dermatólogo, yo fui a la clínica tanto, en tal clínica me atendieron, me trataron. Sinceramente, para nosotros empezar por buen camino con el pie derecho para tratar una lesión micótica es a través de un cultivo. Okay. Hay algunas consultas, por ejemplo, dice una señora de la tercera edad, ¿también atiende personas de la tercera edad en podología? Pregunta. No tienes idea que el paciente más esperado en podología es las personas de la tercera edad. ¿Por qué te lo explico? Paciente que previene haciéndose el buen corte, paciente que previene yendo a la revisión que tenga un callo no te sale por nada, el callo te sale por alguna alteración en tu pisada o porque estás con sobrepeso, ¿no? O tienes alguna lesión que te está saliendo una úlcera, ¿qué sabemos qué lesiones puedes encadenar? Solo el paciente con su presencia nos enseña qué tiene. ¿Cuántos pacientes han descubierto que no tienen diabetes, pero sí tienen neuropatías a través de exámenes que realizamos? El paciente de la tercera edad es el paciente que más llega al centro solo por prevenir y peor pacientes diabéticos, ¿no? El paciente diabético corta las uñas en el centro, el paciente diabético cada 3 meses mira uña a uña en pantalla para ver qué lesiones han salido, si hay moho, si hay levaduras, si hay dermatofitosis y nosotros mandamos al cultivo. En el centro tenemos el servicio de laboratorio que se presenta todo lo que tú tengas, nosotros lo tenemos que solucionar y las especialidades médicas también. Bien. Doctor, hay otra consulta, es un señor que es taxista, don Mario, dice que la uña le ha cambiado de color y de forma, ya no es lisa, es rugosa y ha probado todo tipo de productos, hasta lo que le recomendó la abuelita y no le soluciona el problema. ¿Qué le podemos decir? Así es, la onicomicosis, uno de los síntomas, primero el cambio de color, ¿no? A veces medio cafecito oscuro, en otros casos, dependiendo del tipo de hongos, amarilla. La textura, que también se vuelve, a veces decimos se marinea la uña cuando la corto, ¿no? Y en otros casos se escamea, ¿no? Medio escamosa se vuelve la uña. Entonces, estos síntomas, si no son bien el 100% de que sea onicomicosis, por lo menos tenemos un 90% de que sí lo sea con estos síntomas. O sea que la decoloración, sea amarilla, sea oscura, es uno de los síntomas. El grosor, a veces tenemos la uña muy gruesa, ese también es otro de los síntomas. Y el resquebrajamiento, ¿no?, de la uña, es muy probable que tengamos onicomicosis. Como decía mi colega acá, la mejor forma, porque bueno, nosotros en podología, con un poco de la experiencia, podemos visualmente detectar y diagnosticar que es onicomicosis, pero igual que el médico, nosotros tenemos que reforzarnos, con este caso con un estudio que tiene que hacer mediante el laboratorio, y este es el que nos va a definir qué tipo de hongos y levaduras hay en esa uña para, de acuerdo a eso, dar la medicación correcta y adecuada, para no cometer el error que hacemos todos, comprar el primer medicamento que nos dan o que nos dicen que esto le va a servir, y muchas veces ese medicamento no va a tener el efecto porque no está medicado directamente para el tipo de hongo que tenemos en el pie. Bien, ¿cómo se origina la onicomicosis? ¿Cómo nos contagiamos? ¿Cuál es el lugar frecuente o de qué maneras podemos nosotros empezar a presentar esta infección que uno dice, no sé, quizás si lo encontré a tiempo en su etapa inicial es más fácil controlarla hasta que se le cae la uña y ya es evidente que tiene algún serio problema en el pie, digamos, ¿no? Claro. Hagamos el ejemplo del caso de nuestro amigo taxista, que comentó que tenía la uña amarilla engrosada, ¿no? Bueno, si hacemos un cultivo podemos saber si es una lesión micótica, ¿no es cierto? ¿Y cómo se originó en él? ¿Se ha dado cuenta que el señor pasa muchas horas sentado en su vehículo? ¿El señor pasa muchas horas con el zapato cerrado? ¿No?
no sabemos si el señor usa el mismo zapato todos los días, no sabemos si la higienización del pie está siendo la correcta. El hongo se origina en lugares oscuros, calientes, húmedos, donde hay mucha humedad. No necesariamente por contagio. También puede ser originado por contagio, por los materiales que estén sucios de otras personas que lo hayan usado. Mientras nosotros tenemos una inmunidad alta, tengo 16 años en el área de podología, y nunca te puedo decir, por más que haya hecho yo una pulverización de una uña, que me agarró una seborrea, que me agarró un honguito, un empeine, que me agarró ninguna tiña. ¿Por qué? Porque generalmente las personas que tienen las defensas bajas adquieren cualquier tipo de infección, virus, bacterias, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros tratemos nuestra inmunidad? Ahí lo estás viendo, ¿no? Muchas veces nosotros no nos hacemos exámenes, bueno, me estoy yendo a otro tema, ¿no? Pero nosotros no nos hacemos exámenes, no vemos qué déficit de vitamina tenemos, no vemos cómo están nuestras defensas, si estamos con anemias o no estamos con algunas posibles desvariaciones para que deje que virus y bacterias entren en nuestro cuerpo. Porque, como te dije, el ejemplo del taxista y el mío, yo atiendo y pulverizo y no me pongo todo el tiempo, estoy con una máscara, pero tengo desprotegidas ciertas partes, ¿no? Y si tú tienes las defensas bajas, vas a adquirir cualquier tipo de infección, bacterias, hongo, ¿no es cierto? Pero en el caso de nuestro amigo taxista, que te dije como ejemplo, lo que tenemos que hacer es tratar de agarrar una cultura un poquito más agresiva y estar todo el tiempo nosotros controlando de que si usted usa este zapato al día siguiente usa otro para que airee el zapato, ¿no? Porque si yo voy a ver si yo voy a ver exclusivamente uña por uña de él, de repente no es solo la uña del dedito gordo que está tomada. Entonces, que es la que más se utiliza. Exacto. Si yo voy a mi pantalla y veo microscópicamente, te prometo que él debe tener 3, 4 uñitas ya tomadas. Entonces, hay que hacer los tratamientos, son económicos, los tratamientos tópicos son muy económicos y van a ayudarlo en 3, 4, 5 meses a eliminar las lesiones, ¿no es cierto? Justamente eso quería preguntarles antes de ir a la pausa. ¿Cómo es un tratamiento estándar? ¿Cuántos días tarda? ¿Cuántos meses? ¿Semanas? ¿Cuál es el procedimiento? Para que la gente tampoco le huya. Usted acaba de decir una palabra que de pronto le abra los oídos a mucha gente. Es económico. Uno tiene ese estigma de ir al especialista y pensar que va a gastar mucho y por último trata de buscar atención en un centro público y a veces no es lo más recomendable, y no por desmerecer los buenos profesionales que están, sino que para este tipo de patologías necesitas nomás un especialista. Y esos estudios, cultivos que ustedes evidencian para definir claramente de qué tipo de patología estamos hablando. Bueno, si estamos hablando de tema económico, creo que el tema de la salud es demasiado importante para todos. Y si vamos a hablar de los hongos en los pies y la onicomicosis en sí, el tema de estética para muchos es demasiado importante. Vamos a dar costos para tener una idea de cuánto es lo que gastamos y cuánto es lo que realmente invertimos en salud. Las mujeres creo que van y se hacen los pies y las uñas una vez por semana, una vez al mes. No, 250 bolivianos por visita. Por visita a la manicurista o a la pedicurista o al salón de belleza. Entonces, si no es que más. Sí, por eso le digo. Y si es que no tienen un evento o un cumpleaños entre medio del mes. Entonces, supongamos que gastan en 2 visitas al mes 300 bolivianos, de 150 bolivianos estamos hablando, y ni qué hablar si son uñas acrílicas y otras cosas más que un poco más costoso. Entonces, 300 bolivianos es lo que gastan en ir a ponerlas bonitas, pero no sabemos cómo están por debajo o por dentro. Un examen de laboratorio para saber cuánto cuesta, qué tipo de hongos tiene, cuesta alrededor de 100 bolivianos. Con eso empezamos, digamos, para saber qué tipo de hongos hay en las uñas, y una consulta a un profesional alrededor en nuestro centro cuesta 100 bolivianos la consulta. Bien. Invertir en la salud, definitivamente, lo que acaba de decir el doctor, es muy importante. Vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a hablar de los tratamientos, de los avances tecnológicos y también entender que no es nomás automedicarse por automedicarse, porque
Ya de retorno hoy en el segmento Con Salud con dos especialistas en podología que le están dando pautas muy importantes y además un lugar donde usted puede acudir en caso de que quiera la visita. Para la gente que nos está escribiendo dónde pueden acudir, enseguida los doctores le van a dar la dirección de Podopié para que puedan agendar una cita y acudir a su revisión. A ver, tengo varias consultas. Esta dice, buenos días para el doctor, dice, ¿es necesario tomar medicamento además de la crema externa para sanar totalmente y por cuánto tiempo debo hacerlo? ¿Debemos cambiar los zapatos por nuevos para no volvernos a contagiar? ¿Con qué debemos desinfectar los zapatos si es que hay algún tipo de spray o talco? Bueno, a ver, empecemos con el tema de los medicamentos y la laca antimicótica, ¿no? Bueno, para dar la medicación, obviamente la medicación la da un especialista previo, un estudio que es el de laboratorio, para saber qué tipo de medicación es la que tengo que tomar. Con relación a la laca, de acuerdo a también ese estudio de laboratorio, vamos a definir qué tipo de laca antimicótica debería usar para específicamente ese hongo en esa uña. Entonces, tenemos que combinar la medicación con el tratamiento tópico, que es la laca antimicótica. Y más aún si se puede combinar con un tratamiento láser, que es lo último en tecnología, ¿no? Entonces, combinando la tableta más el tratamiento tópico, que es el que va directamente en la uña, más el láser que nos ayuda, tenemos resultados espectaculares. Sin embargo, esto no es la solución si el paciente no pone de su parte, como tomando la tableta y cortando el tratamiento con un vaso de cerveza en el fin de semana. Eso nos corta. Eso justamente le iba a comentar. Hay muchos pseudo deportistas que se juntan con los amigos y dicen, bueno, estoy en un tratamiento, voy a ir a jugar fútbol, pero termina el partido y están tomando algunas cervezas. Entonces, ahí no hay tratamiento que aguante. Exacto, porque yo escucho bastante en el centro que llegan y nos dicen, he probado de todo, doctor, dígame qué voy a hacer, deme la solución. Y la solución no está tanto en el podólogo, en el dermatólogo que lo atiende, porque la solución está, como decía hace rato, en cuidado personal de la higiene. Partamos porque tenemos que utilizar zapatos que estén aireados, ¿no? El zapato que no es aireado ya de por sí nos está provocando que el pie sude, y por ende esta humedad va a generar a que el hongo se prolifere en las uñas. El calcetín, comúnmente, y bueno, no es por menospreciar el precio, pero en la calle nosotros compramos calcetines a 5 bolivianos, a 3 bolivianos, y son poliéster, y el calcetín de poliéster lo que propaga es el sudor en el pie. Entonces, nosotros tenemos que fijarnos cuando compramos el calcetín que tenga por lo menos el 50% de algodón y el 50% de poliéster, que no lo hacemos, pero deberíamos hacerlo por un tema de salud, porque eso va a ocasionar que mi pie sude y por ende al sudar mi pie va a generar que se prolifere el hongo. Entonces, el zapato que sea aireado, el calcetín que sea algodón. Bueno, y si queremos ayudar un poco más, un spray que conseguimos en la calle, en los supermercados, en el mercado. El que yo recomendaría por dar una marca es el Isofor, digamos, que es un spray que se puede poner en el zapato. Entonces, en el zapato. Entonces, y una recomendación más, si es posible, cambiemos no los zapatos cada 4 o 5 horas y no estemos con el zapato 8 horas, que comúnmente, bueno, no todos llegamos a la casa y nos podemos cambiar al mediodía el zapato, y ese zapato está provocando humedad y va a provocar el sudor en el pie, entonces hay que cambiar ese zapato cada 4 o 5 horas y el calcetín si es posible también, y utilizar el spray, eso nos ayuda. El tratamiento, como indicaba, nos va a ayudar, pero si el paciente no colabora, tampoco vamos a tener buenos resultados, tanto directamente con el zapato como la medicación. Perfecto. ¿El tratamiento de láser en qué consiste? Wow, el tratamiento de láser, casualmente en la pregunta de la señora que te pedía, el tratamiento de láser va a evitar que nosotros tomemos la pastilla. ¿Me entiendes? Nosotros tratamos de ser no invasivos. Y primero, para el uso de la pastilla, para cualquier persona que nos esté escuchando, primero nosotros tenemos que saber si estamos bien hepáticamente. Hay que hacer primero el cultivo, después ver al paciente, analizar si es que realmente no hay ningún problema hepático, hígado graso y demás, ¿no? Entonces, el tratamiento láser, harta gente opta para no consumir la pastilla y no tener problemas, protecciones gástricas y demás, ¿no? El tratamiento láser acompañado con la laca es la mejor solución para evitar que la propagación de la lesión micótica y el descolamiento de la lámina ungueal. ¿Por qué te lo digo que es el mejor tratamiento? Y es más, es lo último,
para las lesiones micóticas. No existe nada más. Podopie está actualizado totalmente, tenemos láser, tenemos radiofrecuencia, tenemos ozono, todo para evitar que el paciente tome la pastilla. Lo tenemos todo y estamos bajo secciones controlando el seguimiento de cuántas sesiones, en qué tiempos hemos mejorado, si hay avance, si no hay avance, cómo atacamos, cómo exigimos a la uña con bastantes técnicas, tenemos hasta las órtesis para jalar de matriz. Entonces, el tratamiento láser es el más adecuado para que el paciente, lo repito, no tome las pastillas, ¿no es cierto? Y el podólogo, el tratamiento láser, cada sesión debrida, limpia, saca de los laterales todas las levaduras, todos los mohos, todo lo que tengamos para que demos un crecimiento, más la laca. Láser y laca es gran solución para que los pacientes no tengan, y vamos atacando la lesión y vamos avanzando sin tener que ser más agresivos. Bien, esto da para hablar muchísimo, doctora. Lamentablemente el tiempo es nuestro mayor enemigo. Vamos a finalizar con la última pregunta, que tiene que ver con algo que mencionó tanto el doctor como la doctora, las defensas. Si yo tengo las defensas bajas, estoy más predispuesto a tener algún tipo de infecciones. Exacto. Hablemos de un simple hongo, la cándida. Si yo tengo cándida, ya sea en mi uña, o tengo cándida vaginal, o tengo, porque no nos olvidemos que también en partes íntimas tenemos la relación de los honguitos. Entonces, imagínate que si estamos con las defensas bajas, simplemente te voy a hablar solo de la cándida. Si nosotros adquirimos la lesión, el honguito, que es la cándida, hablemos que lo tengamos en uña, podemos hablar que después lo tenemos yo exclusivamente en vagina, puedo hablar que puedo tener más complicaciones en órganos por el mismo hecho de que cuando nuestras defensas bajas están, nosotros adquirimos cualquier tipo de enfermedades, ¿no? Que es algo que yo les comenté, que con tantos años en la podología yo trabajo, y obviamente, por más que yo me cuide, me camufle completa, mi ambiente donde yo pulvericé, donde yo estoy, mi sala de trabajo, entonces esa sala está contaminada por el polvo, mismo que tengo succionadores, mismo que tengo un espacio esterilizado. Hay que hacer una limpieza constante, pero ¿qué pasa si yo agarré algún lugar donde está contaminado? Nosotros tenemos que elevar nuestras defensas. Es simple, un examen de sangre te dice qué es lo que tenemos, qué es el riesgo que corremos. Yo no le voy a hacer mucho happy al zinc, pero el zinc elimina virus y bacterias. Entonces estoy en constante educada para estar, que tomo vitamina C, que tomo zinc, que no se olviden que en la pandemia también todo el mundo tomaba y todo el mundo buscaba, y en Bolivia el zinc es muy barato, ¿no? Y el zinc ataca a las lesiones micóticas, ¿me crees? Elimina virus y bacterias. Las personas que toman zinc, les prometo, y no es para hacerle publicidad a nada, ¿no? Las personas que toman zinc evitan infecciones urinarias y demás cosas. Mientras nuestro sistema autoinmune esté bien, no nos contagiamos pues de nada. Bien. Quiero agradecer a la doctora Tatiana Rivero, Tati Rivero, como la conocen sus amigos, y agradecer también a toda la gente que nos ha escrito en redes sociales. También al doctor Nils Soria, muchísimas gracias. Son dos podólogos de trayectoria en nuestro medio y además preparados fuera del país. Quisiera, por favor, que puedan invitar al centro donde ustedes trabajan y brindan sus servicios para que la gente que nos está escuchando sepa dónde acudir. Bueno, los invitamos a toda la ciudadanía, a todos los oyentes de aquí del Deber Radio, a que nos visiten en Podopie. Podopie es un centro podológico donde contamos con médicos, con licenciados en enfermería y con podólogos, que vamos a estar listos para brindarte toda la educación, la prevención y los cuidados y las atenciones del pie. Podopie está en el tercer anillo, en la rotonda de la Avenida Alemana. Ahí en la rotonda nos encontramos nosotros para ofrecerle todos estos servicios. Sí, están los médicos y un equipo podológico bastante amplio para darle todos esos cuidados a los pies de Santa Cruz. Bien, doctora, de igual manera usted está en Podopie. Exacto. No olvidemos que en Podopie encontramos todo lo último en tecnología. Tenemos el láser,
tenemos la radiofrecuencia, tenemos el ozono, tenemos todas las especialidades que se necesitan. ¿Dónde estaba ubicado Podopía? Tercer anillo interno en la rotonda de la Alemana, tercer anillo interno. Ya lo ubiqué, tiene ahí el letrero. Exacto, estamos Perfecto. bien en el semáforo, Sí, estamos sí, esperando. tal cual. Y no tengan miedo, las personas de la tercera edad que tienen uñitas más gruesas, los niños, los bebés sobre todo, estamos para servir, están las líneas telefónicas para contestar. Si necesitan alguna consulta, manden la imagen para que nosotros les digamos y cómo podemos solucionar desde casa, ayudamos, les mandamos los videos, entran a nuestro código QR que tiene todo, visítenos en nuestras redes sociales. Oye, estamos todo el tiempo subiendo las cirugías, ¿no? ¿En una uña podemos encontrar un cáncer? Sí, un melanoma. En una uña encontramos un melanoma. En una uña que somos unas personas súper higiénicas, ¿encontramos una lesión micótica? Sí, aunque ustedes no crean, encontramos una lesión micótica, ¿no es cierto? Vamos a esperar en Podopía. Vean nuestras redes sociales, nuestras páginas tienen todos nuestros videos para que vean todas las patologías. Lo buenísimo. Es algo que está al alcance de la mano para todos nuestros oyentes, que es el celular. Ustedes lo pueden buscar también en las distintas plataformas. Doctora Tatiana Rivero, doctor Nil Soria, muchísimas gracias. Gracias por la visita. Nosotros nos despedimos en el programa el día de hoy. La invitación a que nos sintonicen mañana en punto de las 9 en Simple y Claro, que tendremos como siempre los temas previos a un 14 de febrero y que tiene que ver también con la información que se genera día a día y que el deber transmite para usted. Hoy celebramos 72 años trabajando en favor de la sociedad. Que tenga un muy buen martes.